¿Qué pasaría si te dijera que las primeras páginas de la Biblia ya revelan algo que la mayoría de la gente nunca se atreve a admitir? No es la imagen de un Padre amoroso, no es la imagen de la misericordia ni la bondad, pero de un Dios que ordena el derramamiento de sangre con sus propias palabras. En Deuteronomio 20:16 leemos: «No dejen con vida nada que respire, destrúyanlo por completo». No es Satanás quien habla, no es un villano de algún antiguo imperio. Eso es el Dios de la Biblia. Ahora déjame preguntarte, si cualquier otra figura en la historia diera esa orden, ¿lo llamarías bueno? ¿Te arrodillarías ante ellos para adorarlo? ¿O los llamarías por lo que son, un tirano? Aquí es donde comienza la contradicción, porque en la Iglesia nos dicen que Dios es la definición misma de la bondad. Nos dicen que cada acción es perfecta, cada mandato es justo. Pero aquí, en el propio texto, la bondad parece genocidio. Y esta no es mi opinión. Es el propio testimonio de la Biblia sobre el carácter de su Dios. El Salmo 145:9 declara: «El Señor es bueno con todos, se compadece de todas sus obras». Un verso leído cada domingo, pintado en pancartas, cantado en himnos. Pero, ¿cómo conciliamos esto con el Dios que manda: «No dejéis con vida nada que respire»? Ambas cosas no pueden ser ciertas. O bien, Dios es bueno para todo, o es bueno para alguno a expensas de otros. Y si así fuera, ¿qué significa hoy la bondad? Generaciones enteras han sido entrenadas para ignorar esto, para llamarlo contexto, justicia o el misterioso plan de Dios. Pero pregúntese honestamente, si las mismas acciones fueran realizadas por un rey, un presidente o incluso su vecino, ¿las defendería o retrocederías horrorizado? Esta es la verdad incómoda que nunca se les dice a los creyentes. La Biblia misma proporciona la evidencia contra la afirmación que intenta hacer. No necesita críticos externos, no necesita filósofos ateos. La Biblia es su propia contradicción, y una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. En Éxodo 34:6, Dios se presenta como compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor. Pero solo 2 capítulos antes, este mismo Dios amenaza con acabar con toda la nación de Israel por desobediencia. Compasivo y bondadoso, o genocida y vengativo. ¿Cuál es? Ambas cosas no pueden ser ciertas. Y aquí es donde los cimientos empiezan a agrietarse. Porque si el Dios de la Biblia es realmente bueno, ¿por qué necesita excusas constantes? ¿Por qué los predicadores tienen que decirnos: eso es solo el Antiguo Testamento, eso era otra época, o no se puede juzgar a Dios con criterios humanos? Piénsenlo, si la bondad no puede reconocerse como tal por sí misma, si siempre necesita un apologista que la defienda, ¿existió alguna vez bondad? Aquí está la verdad. Los cristianos no quieren admitirlo, pero la Biblia misma lo dice claramente. El Dios que describe no siempre es bueno, no siempre es misericordioso, no siempre es amoroso. Y eso es solo lo que encontramos en los primeros capítulos. Porque cuanto más miras, las contradicciones no desaparecen, se multiplican, y a continuación veremos cuán devastador se vuelve ese patrón. Esta nunca fue la historia de un Dios bueno, y apenas hemos comenzado. Ya hemos visto las grietas en la imagen de un Dios bueno, pero ahora es hora de poner esa afirmación a prueba. El Antiguo Testamento no contiene solo un mandato inquietante, está lleno de ellos. No es algo aleatorio, no es algo accidental, sino un patrón consistente de fracaso moral. Empecemos por lo más obvio: genocidio. En 1 Samuel 15:3, Dios le ordena a Saúl: «Ve ahora y ataca a Amalec y destruye todo lo que tiene. No los perdones,
sino mata a hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Haga una pausa por un momento. Ese es el Dios que la gente llama bueno. Imaginen a cualquier otra persona dando esta orden hoy: un general, un dictador, un líder político. No dudaríamos en calificarlo de crimen de guerra. Exigiríamos justicia ante un tribunal internacional. Entonces, ¿por qué es diferente cuando se trata de Dios? Si la moralidad varía según quien cometa el acto, ¿existió alguna vez moralidad? Pero el genocidio es solo el comienzo, porque el mismo Dios que supuestamente creó a cada ser humano a su imagen, también sancionó abiertamente la esclavitud. En Levítico 25:44, el mandato es claro: en cuanto a los esclavos y esclavas que tengáis, podréis comprar esclavos y esclavas de entre las naciones, que están a vuestro alrededor. No solo permitido, no solo tolerado, pero ordenó. Y esto no fue temporal. El versículo 46 va más allá. Podrás legárselos a tus hijos después de ti, como herencia perpetua, para siempre. Piénsalo. Generaciones de personas reducidas a propiedad, porque el llamado Dios de la bondad lo declaró aceptable. Ahora seamos honestos. Si cualquier líder moderno escribiera esas palabras en una ley hoy, ¿las defendería? ¿Los llamarías justos o los verías como lo que son, un fracaso moral del más alto orden? Pero no se detiene en el genocidio y la esclavitud, porque el Dios del Antiguo Testamento también construye todo un sistema sobre la misoginia. En Deuteronomio 22, 28 a 29 dice: si un hombre encuentra a una virgen que no esté desposada, y la toma y se acuesta con ella, entonces el hombre dará al padre 50 siclos de plata, y ella será su mujer. Detente, piensa. Una mujer es agredida, y el castigo es obligarla a casarse con su agresor. ¿Puede alguien en su sano juicio llamar a eso justicia? ¿Es este el fundamento de la bondad? ¿O es la institucionalización de la crueldad bajo el nombre de Dios? Y como si fuera poco, este mismo Dios exige repetidamente la muerte de los niños. En Éxodo 12:29 leemos: a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. No solo gobernantes, no solo soldados, pero niños, infantes, familias que no participaban en las decisiones del faraón. Y recuerda, estas son las mismas escrituras que declaran: Dios es amor. Así que hagamos la pregunta obvia: ¿puede un ser que ordena el genocidio, sanciona la esclavitud, impone la misoginia y mata niños, ser verdaderamente llamado bueno? Porque si esas mismas acciones las realizara cualquier ser humano, la historia no dudaría en juzgarlo como un monstruo. Y, sin embargo, semana tras semana, los creyentes leen estos mismos pasajes y llaman santo al carácter que hay detrás de ellos. ¿Por qué? Porque a generaciones enteras se les ha enseñado a excusar lo que jamás aceptarían de nadie más. Llamar justicia a la crueldad, llamar al horror misterio, llamar al mal bien. Pero aquí está el punto crítico. Estos no son versículos aislados, no son imperfecciones aleatorias en un historial por lo demás impecable. Son parte de un patrón perturbador que recorre todo el Antiguo Testamento. Un patrón de fracaso moral que ninguna cantidad de excusas puede borrar. Y si este es el fundamento, si aquí es donde comienza la historia de Dios, ¿qué significa eso para todo lo que sigue? Porque si al Dios del Antiguo Testamento se le mide por sus propias acciones, entonces la conclusión es inevitable: si hiciera estas cosas hoy, no sería elogiado, sería acusado de crímenes de guerra. Pero la impactante verdad es que las contradicciones no terminan aquí, porque los creyentes te dirán:
Eso era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento lo cambia todo. ¿En serio? ¿O introduce problemas aún más graves que los que acabamos de ver? Esto es lo que descubriremos a continuación, y una vez que lo ves, las grietas se vuelven imposibles de ignorar. Los cristianos suelen decir: el Antiguo Testamento era duro, pero el Nuevo Testamento lo cambió todo. Te dirán que el Dios de la ira se convirtió en el Dios del amor, que Jesús vino a corregir lo anterior. Pero esto es lo que no quieren que notes. La violencia no desapareció, fue reinventado, no en guerras temporales ni en castigos terrenales, sino en torturas eternas. En Mateo 25:46, Jesús declara: entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno, no por asesinato, no por crueldad, pero muchas veces simplemente por incredulidad. Piénsalo, el mismo Jesús, que es llamado Príncipe de la Paz, promete tormento eterno para los crímenes de pensamiento. Si la moralidad de Dios era cuestionable en el Antiguo Testamento, se vuelve insoportable en el Nuevo, porque al menos los castigos del Antiguo Testamento terminaban en muerte. El Nuevo Testamento amenaza con un sufrimiento que nunca termina, y aún así, esto se presenta como una actualización, pero no termina ahí. En Lucas 14:26, Jesús dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Odia a tu familia, o no podrás seguirme. Imagínense la reacción si cualquier otro líder religioso exigiera este nivel de devoción. Lo llamaríamos comportamiento de culto. Lo llamaríamos peligroso. Entonces, ¿por qué de repente se vuelve santo cuando Jesús lo dice? Este es el patrón. El Dios del Antiguo Testamento dividió las naciones. El Cristo del Nuevo Testamento divide familias. En Mateo 10:34, Jesús advierte abiertamente: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Una espada. Hasta ahí llega el ama a tu prójimo. Hasta aquí llega la paz en la tierra. Esto no es unidad. Esto es exclusividad. Y la exclusividad tiene un precio. Porque si estás dentro del círculo, estás salvado. Si estás afuera, sufrimiento eterno. Este no es el amor universal que afirman los creyentes. Es lealtad condicional. Y la lealtad exigida bajo la amenaza del infierno no es amor en absoluto. Ahora da un paso atrás. Mire el panorama más amplio. El Dios del Antiguo Testamento mataba a los enemigos en la guerra. El Cristo del Nuevo Testamento los condena al fuego para siempre. ¿Es esto progreso o se trata de una escalada? Y, sin embargo, generación tras generación, a la gente se le dice que Jesús es la solución, que representa una nueva moral, que los problemas del Antiguo Testamento quedan solucionados en el Nuevo. Pero cuando miras más de cerca, la historia no mejora, se vuelve más oscuro, porque aquí está la verdad incómoda. El Dios del amor todavía tortura, todavía divide, todavía excluye. La etiqueta cambió, los métodos cambiaron, pero la contradicción persistía. En todo caso, se volvió eterno. Y si usted piensa que esto era simplemente moralidad antigua, algo que quedó en escrituras polvorientas, piénselo otra vez. Porque el daño no cesó en el primer siglo, su eco se prolongó a lo largo de la historia, justificando guerras, cruzadas, inquisiciones y opresión durante los siglos siguientes. Y ahora veremos exactamente cómo ese supuesto Dios del amor se convirtió en el combustible de algunos de los capítulos más oscuros de la humanidad. No se trata solo del pasado, se trata de consecuencias que todavía nos persiguen hoy en día. Y una vez que veas la conexión,
nunca volverás a mirar la historia de la misma manera. Las contradicciones de las Escrituras serían bastante preocupantes si permanecieran en la página, pero no lo hicieron. Se convirtieron en el modelo de la historia, y el costo se midió en sangre. Tomemos como ejemplo las cruzadas. Durante casi 200 años, los ejércitos marcharon bajo el signo de la cruz. El Papa Urbano II prometió el perdón de los pecados a cualquiera que matara en nombre de Cristo. Ciudades enteras fueron masacradas. Hombres, mujeres, niños, todos justificados con versículos que declaraban que Dios así lo quería. Mátelos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Ese fue el grito de guerra. Y funcionó, porque la Biblia proporcionó la autoridad. Luego vinieron las Inquisiciones. Durante siglos la gente fue torturada, quemada viva o encarcelada simplemente por creer algo equivocado o por atreverse a dudar. Y cada paso fue defendido por las Escrituras. Juan 15:6 fue citado interminablemente. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los pámpanos se recogen, se echan al fuego y arden. Ese verso se convirtió en algo más que una metáfora. Se convirtieron en órdenes de ejecución, pero no se detuvo en el enfrentamiento entre religión y religión. La Biblia también se utilizó para defender la esclavitud. Los esclavistas estadounidenses citaron Efesios 6:5. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Insistieron en que la esclavitud no solo era legal, era bíblica, y cuando los abolicionistas protestaron, los defensores tenían una respuesta preparada. No puedes llamar mal a lo que Dios ha permitido. Cada atrocidad necesitaba un versículo bíblico, y la Biblia siempre nos entregó uno. Esta es la verdad incómoda. El libro que los creyentes llaman el buen libro proporcionó el marco moral para algunos de los crímenes más oscuros de la humanidad. Genocidio, esclavitud, caza de brujas, segregación, conquista colonial. Una y otra vez, el texto no solo fue citado, sino que fue utilizado como arma. Y sin embargo, cuando se enfrentan a esta historia, los defensores todavía insisten en que el problema no era la Biblia, fue un mal uso humano. Pero pregúntese, ¿por qué fue tan fácil hacer mal uso de la Biblia? ¿Por qué proporcionó versos ya preparados para cada campaña de violencia, opresión y división? Porque esto no es casualidad, esto no es coincidencia. Las contradicciones y los fallos morales que vimos en el texto se derramaron directamente en el mundo real. Lo que comienza como genocidio en Deuteronomio se convierte en genocidio en Jerusalén. Lo que comienza como órdenes de esclavitud en Levítico se convierte en seres humanos comprados y vendidos en Estados Unidos. Lo que comienza como amenazas de fuego en Mateo se convierte en llamas literales que consumen a los herejes en Europa. Esto no es historia antigua, es un legado y nos obliga a afrontar la cuestión directamente. Si este libro ha alimentado siglos de violencia, si ha justificado algunos de los capítulos más oscuros de la civilización humana, ¿por qué la gente todavía lo defiende? ¿Por qué todavía la llaman la palabra de un Dios bueno? Esta es la pregunta que debemos afrontar a continuación. Porque la historia no termina en la historia. La misma psicología que excusaba las atrocidades entonces, todavía moldea las creencias de hoy. Y una vez que entiendes por qué, la imagen se vuelve aún más inquietante. Has visto los versos, has visto la historia. A estas alturas, las contradicciones deberían ser obvias. Entonces, ¿por qué tanta gente todavía lo defiende? La respuesta no es la inteligencia, no es educación, es psicología. Desde el momento en que tuviste la edad suficiente para entender las palabras, te enseñaron una lección simple. No cuestionar, no lo dudes,
no pienses más allá del guión. Y ese condicionamiento no fue un accidente. Cuando los niños escuchan historias sobre el diluvio de Noé, no se les dice que fue un genocidio. Les dijeron que fue justicia de Dios. Cuando leen sobre la esclavitud en las Escrituras, se les dice que era diferente en aquel entonces. Cuando se enfrentan a la crueldad, se les dice: los caminos de Dios son más altos que los nuestros. En otras palabras, están entrenados para llamar buena a la crueldad. Y una vez que ese marco esté establecido, casi cualquier cosa podrá justificarse. Pero el refuerzo no se detiene en la infancia. El miedo juega su papel. El infierno se convierte en la jaula invisible que rodea cada pensamiento. En el momento en que un creyente comienza a dudar, el terror del fuego eterno lo devuelve a la obediencia. No es la razón la que mantiene a la gente dentro, es miedo. Y luego está la presión social. Las comunidades, las familias y culturas enteras se construyen sobre estas creencias. Cuestionarlos no es solo cuestionar a Dios, es arriesgarse al rechazo, al aislamiento o incluso al castigo por parte de las personas más cercanas a ti. Piénsalo. Si toda tu identidad, tus vínculos familiares, tu lugar en la sociedad dependen del silencio, ¿cuántas personas elegirán la incomodidad de la verdad en lugar de la seguridad de la pertenencia? Por eso, persisten las contradicciones de la Biblia, no porque sean invisibles, sino porque generaciones han sido condicionadas a mirar hacia otro lado. Y ahí es donde debe producirse el cambio. No es tu culpa si has excusado la crueldad en nombre de Dios. No es debilidad si alguna vez creíste sin cuestionar. Te enseñaron a ver la obediencia como una virtud. Fuiste entrenado para ver el silencio como fe. Pero aquí está la verdad. La fe no es más que obediencia disfrazada de virtud. Y una vez que ves eso claramente, la ilusión comienza a romperse. Porque la verdadera virtud no es la obediencia ciega, es el coraje de cuestionar, es la honestidad de enfrentar verdades incómodas, es la fuerza para mantenerse al margen cuando todos los demás se inclinan. Y cuando te permites salir de esa jaula, sucede algo extraordinario. El miedo pierde su poder, los versos pierden su encanto, y lo que una vez parecía imposible, ver con claridad, de repente se convierte en el único camino a seguir. Pero aquí está la pregunta. ¿Qué sucede cuando finalmente te permites ver con claridad? Porque en la siguiente sección, esa claridad desmantelará las últimas excusas a las que se aferra la gente. Y cuando esas excusas desaparezcan, la imagen del Dios de la Biblia se derrumbará por completo. Hemos trazado los versos, hemos visto la historia, hemos atravesado la psicología. Ahora es el momento de enfrentar la última línea de defensa, las excusas. Porque cada vez que se plantean estas contradicciones, los apologistas se apresuran a dar las mismas respuestas. La justicia de Dios es mayor que la nuestra. El contexto lo explica todo. Sin Dios no hay moralidad. Pero aquí está el problema. Si necesitas infinitas excusas para defender la bondad, entonces nunca fue bondad en absoluto. Vamos a probarlo. Cuando Dios ordena un genocidio en 1 Samuel 15, la defensa siempre es: esa gente era malvada. Pero niños, bebés, ganado, o bien la justicia de Dios incluye matar a inocentes, o no es bueno. Ambas cosas no pueden ser ciertas. Cuando Dios ordena la esclavitud en Levítico 25, la excusa es: era cultural, era una época diferente. Pero si la moralidad cambia con la cultura, entonces no es divina, es humano. Cuando Jesús promete fuego eterno en Mateo 25, la excusa es: se trata de amor y libre albedrío. Pero ¿qué clase de amor amenaza con torturar a quienes no creen? ¿Qué clase de libre albedrío existe bajo la sombra del infierno?
Ambas cosas no pueden ser ciertas. Una y otra vez, el patrón es el mismo. Las contradicciones se cubren con explicaciones que crean contradicciones aún mayores. Y note, estas defensas nunca vienen del texto mismo, vienen del lector, de personas que intentan arreglar un libro que se niega a arreglarse a sí mismo. Pregúntese, ¿por qué un Dios perfecto necesita que humanos imperfectos le expliquen constantemente lo que realmente quiere decir? Una moral impecable no necesita notas a pie de página, no necesita rescate. Se sostiene por sí solo. Pero la moralidad de la Biblia se derrumba sin excusas, lo que significa que para empezar nunca fue divino. Piensa en lo obvio que es esto. Si abrieras cualquier otro texto antiguo que exigiera esclavitud, genocidio o fuego eterno, lo llamarías bárbaro. Lo llamarías el producto de mentes humanas temerosas y violentas. Pero cuando esas mismas palabras aparecen en la Biblia, de repente se vuelven intocables. Eso no es moralidad, eso es condicionamiento. Y aquí está la revelación. La bondad que necesita excusas nunca fue bondad en absoluto. Esta es la conclusión inevitable. O Dios es bueno, o la Biblia es verdadera. Pero ambas cosas no pueden ser. Y si ambas cosas no pueden ser, entonces cada sermón, cada himno, cada lección de la escuela dominical se construyó sobre arena. Generaciones han excusado lo inexcusable. Han vestido la crueldad con el lenguaje del amor. A la obediencia la han llamado virtud. Al miedo lo han llamado fe. Pero una vez que se eliminan las excusas, solo queda la realidad. Un Dios que nunca fue bueno. Un libro que no se puede defender sin contradicción. Y este es el momento del despertar, porque cuando la última defensa se derrumba, también lo hace la ilusión. Pero he aquí la pregunta que debes afrontar. Si el Dios de la Biblia nunca fue bueno, ¿qué ahora? Porque la contradicción final no tiene que ver con versículos ni con historia. Se trata de lo que sucede cuando los traspasas, y esta última revelación cambiará la forma en que ves la Biblia para siempre. Has visto los versos, has visto la historia, has visto la psicología y has visto cómo las excusas se derrumban bajo su propio peso. Así que ahora viene el paso final, el despertar. Durante mucho tiempo se le ha dicho a la gente que rechazar a este Dios es rebelión. Esa duda es debilidad. Ese cuestionamiento es pecado. Pero la verdad es la contraria. Rechazar la crueldad no es rebelión, es honestidad. Negarse a excusar las contradicciones no es debilidad, es fuerza. Y atreverse a cuestionar al Dios de la Biblia no es pecado, es integridad. Mira lo que acabas de hacer. Has trazado el patrón que la mayoría de los creyentes nunca se atreven a seguir. Has visto la Biblia con ojos más claros de lo que la mayoría de los pastores jamás permitirán. Has reconocido que el Dios que describe nunca fue bueno, y esa constatación no es el final, es el comienzo, porque una vez que la ilusión desaparece, eres libre. Libre para definir la moralidad sin miedo al infierno, libre para valorar la justicia sin excusas, libertad para ver la compasión por lo que realmente es, bondad brindada sin condiciones. Y aquí está la parte más importante. Usted no está solo. Millones de personas en todo el mundo están tomando conciencia de la misma realidad. Están haciendo las mismas preguntas, están rompiendo las mismas cadenas. Lo que sientes ahora, la mezcla de claridad, alivio y tal vez incluso miedo, otros también lo han sentido y han descubierto algo poderoso al otro lado. Comunidad, pertenencia, un movimiento de claridad y coraje. De eso se trata este espacio. Por eso estamos aquí, no solo para derribar ilusiones, sino para construir algo mejor juntos. Así que si has sentido esa chispa esta noche, si has visto las grietas y has encontrado el coraje para enfrentarlas,
únete a nosotros. Suscribir. Sea parte de la conversación, porque cuantas más voces tenemos, más difícil resulta silenciar la verdad. Y recuerda esto: el Dios de la Biblia nunca fue bueno, pero ahora puedes ser libre de ser, libre para pensar, libre de cuestionar, libre para vivir sin miedo. Y ese es el comienzo de algo más grande que cualquier versículo, cualquier credo o cualquier libro antiguo podría ofrecer.